El tema que vamos a trabajar hoy día es el de la potestad sancionadora del Estado. Si me permiten un segundo, voy a presentarla. Todos nosotros participamos de manera directa o indirecta en procedimientos sancionadores, ya como ciudadanos, ¿no? Ya que alguna autoridad administrativa cree que hemos hecho algo incorrecto y pues da inicio a un procedimiento sancionador, o sea, como autoridades administrativas que en uso de las competencias que tenemos asignadas por la ley, pues iniciamos procedimientos sancionadores contra los ciudadanos que probablemente puedan no estar siendo totalmente cumplidores de la ley y de sus obligaciones. Vamos a reflexionar esta tarde acerca de tres temas. Por un lado, la fuente de la potestad sancionadora. Por otro lado, el concepto de unidad de la potestad sancionadora. Y finalmente vamos a dar un rápido, y les aseguro que va a ser muy rápido, brochazo a los principios de la potestad sancionadora del Estado, por lo menos en los que están recogidos en la LEPAC, en nuestra 27444. Vamos primero con las fuentes de la potestad sancionadora. A ver, un primer tema que debemos tener en consideración es que la potestad sancionadora del Estado no figura en la Constitución con nombre propio, ¿vale? Es decir, no hay un artículo Constitución que diga la administración pública puede sancionar. No lo hay. Entonces, claro, uno se asusta y dice, ah, caramba, entonces en mi institución estamos haciendo mal. ¿Cómo es posible que estemos multando a la gente o que estemos cerrando locales? Un momento. Una cosa es que no lo diga de manera expresa y otra cosa es que no sea absolutamente necesaria para el cumplimiento de los fines del Estado. Y así lo ha dicho el Tribunal Constitucional en bastante jurisprudencia, en reiterada jurisprudencia, prácticamente desde inicios de este milenio, en donde el tema entró en boga. Y el Tribunal Constitucional nos dice que es a partir del artículo 44 de la Constitución que se desprende de manera clara la obligatoriedad, no solo la necesidad, sino la obligatoriedad de que la administración pública pueda detentar una potestad sancionadora y pueda, por lo tanto, imponer algunos castigos a las personas, a los ciudadanos en nuestro país. Veamos, el artículo 44 de la Constitución establece con claridad que es deber del Estado pues proteger los derechos fundamentales, la seguridad de la población y el bienestar general. Entonces, si uno se pone a preguntar, bueno, ¿cómo hacemos desde el Estado para poder proteger derechos fundamentales por un lado, para velar por la seguridad de la población por otro y en general por el bienestar general? Pues, wow, administrativamente, bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos dar reglas, generar reglamentos. Por ejemplo, podemos generar un reglamento de velocidades máximas y mínimas en tránsito. Muy bien, pero ya, vamos a proteger la vida de las personas y por lo tanto vamos a poner que la velocidad máxima va a ser 50 kilómetros por hora. Bueno, muy bien, pero ¿y qué pasa si alguien no cumple? No pasa nada. Si no pudiésemos sancionar, si no tuviésemos la potestad sancionadora, la verdad es que no pasaría nada y el cumplimiento de las normas quedaría librado a la buena voluntad de las personas. Una sociedad ideal, pues, en donde todas las personas son conscientes de su rol dentro de una sociedad y por lo tanto, no es necesario que se les castigue ni que se les sancione, sino basta con ponerles una regla. Todos nosotros sabemos que eso aquí en nuestro país, bueno, en general en el mundo sería un tanto irreal, ¿no? Es necesario que a toda regla le siga una posible sanción por su incumplimiento, ¿no? Y desde esa perspectiva el Tribunal Constitucional hace su análisis diciendo, no hay manera que nuestra administración pública cumpla con su mandato constitucional si es que no tuviese esta potestad sancionadora. Entonces, queda claro que papá Estado tiene que sancionar. Ahora, la pregunta es, ya muy bien, o sea, pues, está bien, tiene que sancionar, pero ¿hay algún límite? Porque una cosa es que puedas sancionar y otra cosa es que nos hagas un daño irreparable, un daño tremendo. Tenemos que ver delimitar la fuerza de la administración pública, porque la administración pública es inmensamente grande comparada a la fuerza o el poder que pueda tener una sola persona. Entonces, desde esa perspectiva, es necesario limitar la potestad sancionadora del Estado. Ahora bien, nuestro esquema de desarrollo constitucional ha generado dos tipos de protección, digamos, ciudadana. Una protección externa a la administración pública y una protección interna a la administración pública. La protección externa es el Poder Judicial. Toda decisión, y mírenlo bien, toda decisión de la administración pública puede ser revisada en el Poder Judicial. La ciudadanía tiene todo el derecho a denunciarnos, a demandarnos, a llevarnos ante el Poder Judicial
por absolutamente todo aquello que hagamos. Y lo hace a través de la acción popular, lo hace a través de la acción de cumplimiento, lo hace a través de la acción contencioso administrativa, lo hace a través de la acción de amparo, lo hace a través de la acción de habeas corpus. O sea, tiene un ramillete de opciones para poderse defender de cualquier posible exceso en que incurra la administración pública. Esto por un lado. De manera externa, entonces, a la administración, existe un poder judicial y múltiples acciones que pueden interponer los ciudadanos en defensa de sus derechos. Pero esperar a que el Poder Judicial intervenga puede ser muy tarde. Entonces, lo que ha tratado el legislador es de reducir al máximo, las posibilidades en que tengamos que controlar de manera externa a la administración pública. Y para ello, ha decidido de que es bueno que a la interna de la administración, la propia administración pública, tenga algún método que le permita aplicar racionalmente su potestad sancionadora y no tenga que estar el ciudadano, el pobre ciudadano, recurriendo al Poder Judicial. Muy bien, este método, esta metodología de control interno, de autocontrol que ha desarrollado la administración, se llaman principios de la potestad sancionadora del Estado. De alguna manera, la idea es recordarle a la administración pública que cada vez que va a ejercer su potestad sancionadora, esta que es descomunal, es grande, es poderosa, vis a vis un pobre ciudadano, tiene que hacerlo respetando los principios de la potestad sancionadora del Estado. Entonces, claro, los principios surgen como un sistema de protección ciudadana desde la propia administración. Nosotros, de hecho, podemos pedirle a la administración que resuelva nuestros asuntos invocando estos principios, llamando a la conciencia de la administración pública, diciéndole, oye, municipalidad, oye, ministerio, oye, gobernación regional, gobierno regional, perdón, quiero que me resuelvas esto, pero ten en cuenta a este principio. Peor aún todavía si es que me vas a sancionar, me vas a castigar. Entonces, hay un control interno y un control externo. Control externo, poder judicial, control interno o autocontrol son los principios de la potestad sancionadora del Estado. Muy bien, segundo tema. La potestad sancionadora del Estado es una sola y se ejerce en los tres niveles de gobierno, nacional, local, regional, por parte de la administración pública, pero se ejerce también por el Poder Judicial. Fíjense la interpretación que nos ha dado el Tribunal Constitucional. No es que estemos hablando de dos temas diferentes, del derecho penal y del derecho administrativo sancionador. La fuente por medio de la cual papá Estado nos sanciona, o penalmente o administrativamente, es la misma. Hay una unidad en este sentido. Por lo tanto, estos principios que hemos desarrollado a lo largo de los años de garantía y defensa de los ciudadanos frente a cualquier proceso penal, pues pasados por un tamiz, también deberíamos respetarlos en la administración pública. Y precisamente de eso es de lo que tratan los principios, ¿no? De ser ese cernidor que filtre adecuadamente estas grandes ideas de protección ciudadana, plasmadas por el derecho penal desde hace muchísimos años, y que los tropicalice, los convierta además en principios útiles para la aplicación de esta potestad sancionadora por parte del aparato estatal. Entonces, dos ideas de aquí. Uno, que la potestad sancionadora es importante y la administración pública, para poder cumplir con sus fines, necesita esta potestad sancionadora. Y dos, que la potestad sancionadora es una sola. No es que papá Estado tenga en el derecho penal algo muy diferente del derecho administrativo sancionador. De hecho, lo que dice el Tribunal Constitucional es que ambos parten de la misma esencia. Y bueno, si esta esencia está en estos principios, lo que vamos a hacer a partir de ahora es darle una mirada a los principios de la potestad sancionadora del Estado, con especial énfasis a aquellos 11 principios que están recogidos hoy día en la ley 27444 ALEPAC. Bueno, en el 230 original de la ALEPAC habían 10 nada más. Hoy día, gracias al 1272, se ha agregado un nuevo principio y el texto consolidado lo encuentran en el Decreto Supremo 004 2018, ¿no?
el Ministerio de Justicia, por el que se aprueba el actual texto único ordenado de la LEPAC, de la Ley 27444. En ese tubo están en el 248. Vamos a darle una rápida mirada a estos principios. En primer lugar, el principio de legalidad. Y fíjense qué interesante, porque legalidad en la potestad sancionadora quiere decir que la potestad sancionadora no es inherente a la administración pública. La potestad sancionadora no es algo con lo que cuente la administración pública por el solo hecho de ser una entidad de la administración pública. El principio de legalidad lo que establece es que tiene que existir una ley expresa que le atribuya a esta entidad en particular la capacidad de sancionar, la capacidad de imponer sanción. Yo recuerdo el ejemplo del CONAM. Quienes de ustedes ya sean un poco más antiguos, o sea, aquellos que ya tenemos más de 40, 50 años, pues recordaremos que en los años 90 la máxima autoridad ambiental en el Perú, pues no era el Ministerio del Ambiente ni el OEFA, que sino son más bien ya creaciones más recientes, instituciones más recientes, sino lo era el CONAM, Consejo Nacional del Ambiente. Consejo Nacional del Ambiente era la máxima autoridad administrativa en materia ambiental en nuestro país. ¿Qué pasaba con esto? Pues pasaba lo siguiente, que cuando crearon el CONAM, pues a alguien se le olvidó considerar la capacidad o la potestad de imponer sanciones. Con lo cual el CONAM se convirtió en una institución que simplemente daba una desiderata muy bonita, le decía a todos que no se debían contaminar, pero todas las disposiciones y reglas que emitía el CONAM tenían que ser aplicadas a través de las municipalidades fundamentalmente. Con lo cual, muy poca gente cumplía, digamos, con estas disposiciones, porque, bueno, a las municipalidades, hay que decirlo, no les interesaba mucho en los años 90 estar fiscalizando este tipo de cosas. Hoy día ya esa situación se ha corregido, tenemos el Ministerio del Ambiente y tenemos el OEFA, que es el organismo encargado, pues, no solo de fiscalizar, sino también de llevar a cabo procedimientos sancionadores que podrían terminar en una sanción. El principio de legalidad tiene no solamente esto de que solo por ley se le atribuye a la administración pública la capacidad de sancionar, porque, insisto, no es una capacidad inherente propia de la administración, de que haya una ley que se le atribuya, sino que también esta misma ley tiene que establecer no solo que la administración puede sancionar, sino que también tiene que decir cómo es que va a sancionar, mediante un cierre de local, mediante una suspensión de actividades, mediante una multa. ¿Cómo es que se va a sancionar? También tiene que estar expresamente establecido en una norma con rango de ley. En realidad, en la ley o decreto legislativo, si se trata del Ejecutivo, de una norma de cumplimiento obligatorio a nivel nacional, y ordenanza en el caso del interior del país, ¿no? Para aquellos casos de ámbito estrictamente regional o local, bastará una ordenanza. Y el tercer elemento del principio de legalidad es que, si bien es cierto, la ley puede establecer de qué manera es que va a sancionar esa entidad propia de la administración pública, también lo es que, de acuerdo a la Constitución, nadie puede ser privado de su libertad si no es por mandato del Poder Judicial, mandato expreso del Poder Judicial, o delito flagrante, ¿no? La flagrancia en el delito. Pero en ninguna parte de la Constitución dice que se les puede privar de la libertad a ninguno de nosotros simplemente por haber cometido una falta administrativa. El principio del debido procedimiento es el segundo principio que debemos tener en consideración. El principio del debido procedimiento, de alguna manera, repite lo que ya dice el principio del debido procedimiento del artículo 4 del título preliminar, pero esta vez le añade algo interesante, ¿ya? Le añade algo interesante. Y es que en todo procedimiento sancionador tiene que existir una distinción entre el órgano que instruye y el órgano que sanciona. Esto de acá le ha generado no pocos problemas a la administración pública, sobre todo entidades pequeñitas que dicen, oiga, nosotros somos poco personal, ¿cómo voy a hacer para poder
distribuir, quién instruye, quién sanciona. Pero por otro lado, también hay quienes dicen, no, 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 no. Mi norma, o sea, la norma que están aplicando, establece que yo soy el ente competente para poder sancionar a alguien. Y claro, efectivamente, hay un montón de normas que establecen quién es el que debe sancionar. La Dirección General de Rentas, la Dirección General de Infraestructura, qué sé yo. Entonces, el director general de rentas, el director general de infraestructura, se ve obligado a decir, no, 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 pues entonces si yo soy el que sanciona, yo soy el que tengo que llevar también el procedimiento. Y eso ya desde el 2001 se decía que las entidades tienen que tratar de que no sea así. Desde el 2001, desde el texto original de la 27444, ya se decía que se tenía que procurar que no sea así. Pero ya es a partir del 2017, con la vigencia del decreto legislativo 1272, que ya no solamente es una sugerencia pues, de actuación a las entidades de la administración pública, sino que se ha convertido en un principio de carácter obligatorio. Quien instruye tiene que ser alguien diferente de quien castiga, de quien sanciona. Y ojo, que esto no admite que durante la etapa instructiva, el órgano que va a sancionar, o mejor dicho, la autoridad, el funcionario que va a sancionar, siquiera trate de revisar o de hacer nada en el expediente principal. Para el órgano sancionador, el expediente que ha comenzado y que está en fase de instrucción es como si no existiera. O sea, métese en la cabeza, es como si no existiera. No pueden hacer nada, no pueden tocarlo. Nada. Tiene que seguir por sus propios cauces. Y será cuando termine la fase de instrucción que, mediante un informe, el instructor le hará saber su propia opinión a quien va, a la autoridad que va a sancionar. Entonces, de aquí que se desprende preguntas como, ¿quién firma la resolución de inicio de un PAS? La respuesta es muy sencilla. Lo firma el órgano instructor. No, pero si quien tiene la competencia es el sancionador. No, el sancionador tiene competencia para sancionar, no para instruir. Entonces, el instructor será el que firme directamente todos los papeles de la investigación, comenzando por la imputación de cargos o la resolución de inicio del procedimiento. El principio de razonabilidad es uno de mis preferidos, porque el principio de razonabilidad importa que, como decían las abuelas, el ejercicio de la potestad sancionadora del Estado no sea ni tan tan ni muy muy. ¿A qué nos referimos con eso? Miren esta caricatura. La saqué del Comercio, fíjense, ya hace algunos años, desde 2016. Se supone que esta persona que está aquí haciendo la exposición es un ingeniero, y un ingeniero de minas. Si ustedes ven ese dibujo imposible, es decir, la idea del dibujo es que sea un imposible, y por supuesto carísimo, el ingeniero dice, bueno, si realizamos todas estas modificaciones en la mina, ya no habrá la posibilidad de envenenar el río. Claro, que es lo que le dice la Junta General de Accionistas. Oiga, pero ¿y la multa por envenenar el río de cuánto era? Que en una de esas nos sale más a cuenta pagar la multa que hacer toda esta transformación precisamente para no infringir la normativa y no terminar contaminando. Esto que se pone acá de manera jocosa, humorística, nos debe llevar a reflexión. Cuando la sanción es diminuta, las personas no van a sentir incentivo para poder cumplir con esa sanción. Peor aún, si estas personas están perdiendo algo por cumplir con la ley. Por ejemplo, si uno está apurado porque tiene que llegar a una actividad importante en su vida profesional, y como está apurado, tiene que tomar la decisión entre si rompe la velocidad máxima o se ajusta a la velocidad máxima. Pero si rompe la velocidad máxima, pues va a ser sujeto también a un procedimiento administrativo sancionador. Pero ¿qué sucedería si la multa por ir en exceso de velocidad es de 10 soles? ¿Ustedes creen que las personas no van a hacer en su cálculo costo-beneficio? ¿Qué importa más? ¿Que llegue temprano a donde tengo que llegar? O bueno, pues pagar 10 soles de multa si es que me pesca, porque siempre hay la posibilidad de que no me pesque. Es importante destacar que en ningún momento la multa debería ser menor que el beneficio que está obteniendo
el administrado precisamente por infringir la norma. Pero así como no puede permitirse el abuso de la normativa, tampoco se puede permitir al revés, el abuso del ciudadano. O sea, ni lo uno ni lo otro. Las sanciones no pueden ser desproporcionadamente grandes, pero tampoco pueden ser sanciones diminutas. Hay que trazar una línea que nos permita ver cuándo estamos actuando de acuerdo al principio de razonabilidad y cuándo no. Y entonces aquí comenzamos a revisar lo que ya se ha hecho. Lo que ya se ha hecho, por ejemplo, desde la perspectiva de ir afinando e ir ajustando los distintos marcos regulatorios que establecen pues, prohibiciones y generan sanciones para los administrados. Pero ello tiene que haber ido de la mano de la propia ley. ¿Y qué es lo que se ha hecho en la ley? No se ha dejado simplemente al azar el tema de la razonabilidad, sino que se ha establecido también algunos criterios para poder aplicar la razonabilidad. Y estos criterios los tienen allí, los estamos viendo. Les vamos a dar una rápida revisada, ¿no? El primero de ellos es el beneficio ilícito. ¿Cuánto es el beneficio que ha obtenido el infractor por infringir la norma? A lo mejor yo quiero poner una multa de 10 UITs, y 10 UITs son más de $10.000 hoy en día. Si esa es la multa que vamos a imponer, pues para poderla imponer vamos a tener que transitar por todos estos criterios. Veamos, ¿qué beneficio ilícito ha tenido este pobre ciudadano por haber infringido la ley? Primer criterio. Segundo, ¿qué tan probable era que se le detecte? Porque si es altamente probable que se le detecte, la sanción puede ser reducida, digamos, considerablemente. Pero si es altamente improbable que me detecten, ahí la sanción debe ser altísima, altísima, ¿no? Porque está jugando con el sistema. Y de lo que se trata es evitar este tipo de juegos. ¿Cuál es la gravedad del daño al interés público o al bien jurídico protegido? Veamos un ejemplo. Imaginemos que un bodeguero vende un paquete de galletas de soda vencido, ¿ya? Hoy día es 25 de octubre. Imaginemos que ustedes van a una bodega y hoy, 25 de octubre, compran un paquete de galletas que venció ayer, 24 de octubre. Ustedes se indignaron, presentaron su queja en el libro de reclamaciones y ahora están presentando una denuncia ante Indecopi. Que en esa bodega han estado vendiendo cosas pasadas, con fecha de vencimiento de ayer. Bueno, hagamos el análisis. Paquete de galletas. ¿Cuánto vale un paquete de galletas? 70 centavitos. Entonces, lo primero, beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción. Pues de los 70 centavos, mi beneficio son 20, porque los otros 50 los tengo que pagar a quien a mi proveedor, digamos, de galletas. ¿Muy bien? Entonces, beneficio ilícito, 20 centavos. ¿Cuánto le queríamos poner de multa? Hay que ser razonables. La probabilidad de detección de la infracción. Hoy día, las fechas de vencimiento están muy visibles. O sea, prácticamente ya la población se ha acostumbrado a mirar la fecha de vencimiento antes de comprar, o habiendo recién realizado la compra, igual se revisa el producto y se presta atención a la fecha de vencimiento. Entonces, la probabilidad de detección realmente es alta, en el ejemplo de las galletas. La gravedad del daño al interés público o bien jurídico protegido. ¿Qué cosa estamos defendiendo? ¿Qué cosa estamos defendiendo? ¿La salud de las personas? Sí, pues, porque finalmente la galleta es algo que te metes a la boca, lo metes al organismo y deberías tener un estándar mínimo, pues, de inocuidad. Cuando una galleta está vencida, ya le pueden haber entrado hongos, puede haber pasado alguna cosa, entonces el riesgo a la salud puede ser muy amplio. Muy bien, teóricamente yo lo admitiría, pero en el ejemplo práctico, en lo que estamos aterrizando, ya no, ya no. ¿Por qué? Porque si el paquete de galletas venció ayer, ¿ustedes creen realmente que le va a hacer daño a mi salud comer hoy un paquete de galletas que venció ayer? Difícil, ¿no? Entonces, gravedad al interés público protegido o al bien jurídico protegido, la verdad es que no la veo, no la veo en el escenario que se trabaja. El perjuicio económico causado. ¿Qué perjuicio ha causado el bodeguero al vendernos un paquete de galletas vencidas ayer? Bueno,
70 centavos. O sea, el beneficio ilícito, 20 centavos, el daño, 70 centavos, perdón, el perjuicio económico, 70 centavos, como que no tendríamos mucho caso. La repetición y o continuidad, vale decir que una misma conducta puede constituir más de una infracción. Y esta repetición o continuidad tiene que tomarse en consideración al momento de graduar las sanciones que se vayan a imponer. La reincidencia, por su parte, es más o menos parecida a la repetición o a la continuidad, solo que con la diferencia de que en la reincidencia ya ha habido una sanción. Vale decir, ya hemos sancionado, en nuestro ejemplo, al bodeguero por vender el paquete de galletas vencido con anticipación. Entonces, por ahí podríamos intentar ver si agravamos la sanción, si es que hay reincidencia, repetición o continuidad. Las circunstancias de la comisión de la infracción también son importantes, ¿no? Hay que ver cuál era el contexto que existía al momento de cometerse la infracción y a partir de esos ojos ver la manera de entender si efectivamente se ha violentado o no alguna obligación legal por parte de los ciudadanos, los administrados. Y finalmente la existencia o no de intencionalidad. No es lo mismo quien genere una actividad incorrecta, una acción incorrecta, ¿no? De aquel que quiere hacer esa acción incorrecta. Son dos mundos diferentes. O sea, si yo con conciencia, como dicen en el derecho penal, con conocimiento, alevosía y ventaja, cometo una infracción administrativa, pues claramente ese será un agravante de mi responsabilidad, lejos de ser un eximente. El principio de tipicidad es otro principio importante y probablemente el más importante de todos de cara al infractor. Tipicidad quiere decir que si me vas a castigar por haber hecho algo, la prohibición de hacer eso tiene que estar en una norma con rango de ley. O sea, ley, decreto legislativo para el caso del gobierno nacional y ordenanza para el caso de los gobiernos regionales y locales. Muy bien. Tipicidad importa que no me vas a poder castigar porque a ti, administración pública, se te ocurrió que hay algo que no te gusta o no le gusta a tus vecinos y por eso me lo vas a prohibir y como yo me voy a sentar en tu prohibición me vas a castigar. No, para nada. Tipicidad importa que no sea la administración pública, sino el Congreso, el Poder Legislativo, quien establezca cuáles son esas conductas que son prohibidas, esas conductas que deben ser sancionadas. ¿Cuál es el problema con la redacción del principio de tipicidad de la 27444? Ahí tenemos un problema serio. Y este problema serio consiste en que, si se dan cuenta, vean en las dos últimas líneas del primer párrafo, está diciendo todo lo que les estoy explicando, solamente que termina diciendo, salvo los casos en que la ley o decreto legislativo permita tipificar por vía reglamentaria. Entonces, la ley 27444 pareciera querer decir que si hubiese una ley que diga ley de las juventudes, los jóvenes tienen derecho a esto, a esto, a esto, a esto, y que tenga un articulito final que diga algo así como las infracciones a esta ley serán tipificadas por el Ministerio de Educación. Si solamente dice eso esa ley, chau. El Tribunal Constitucional ha establecido que no es posible delegar un cheque en blanco a la administración pública. La administración no puede bajo ninguna circunstancia, simplemente tipificar infracciones, porque la ley dice que yo puedo tipificar. Lo que el Tribunal Constitucional ha dicho, y lo ha dicho con toda claridad en el caso que más o menos reciente sobre la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República, lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es que para que la remisión al reglamento sea válida, necesariamente la ley tiene que contemplar los elementos básicos de la sanción. Si esto no fuese así, pues por más que la ley diga, vía reglamento se tipificará, ese reglamento que está tipificando, lo que está haciendo es sembrar nulidades a futuro. El principio de irretroactividad es un viejo conocido en el derecho. Lo conocemos, ¿no? Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal, siempre y cuando sea más favorable al reo.
Eso es lo que dice la Constitución. Sin embargo, aquí, mediante la LEPAC, mediante la 27444, se ha creado otra excepción, ¿ya? Porque este principio lo que contiene es un criterio de retroactividad benigna para aquellos casos en los que la norma posterior sea más favorable al infractor. Retroactividad benigna administrativa. Miren qué curioso. Y yo soy de los que cree que esto es inconstitucional, esto está mal en el punto de vista formal. Comparto plenamente lo que ustedes están viendo ahí en el slide. O sea, yo sí creo que es válido que si cuando cometí una infracción la multa era 10.000 soles, pero ahora que me vas a imponer la multa o que me la quieres cobrar, ha bajado a solo 1.000, pues sí, porque te tengo que pagar 10.000 si ya tú mismo estás considerando, o sea, tu mismo Estado, estás considerando que ya ese tipo de infracciones no ameritan una multa tan grande, sino algo pequeñito, pues tendrá que darse la nueva sanción más pequeñita. O sea, parece lógico. Sí, es cierto. Hace un mes, cuando cometiste la infracción, la multa era 10.000 soles. Hoy día la multa es 1.000. Y sin embargo, yo insisto en ponerte 10.000 porque cuando tú cometiste la infracción, la multa eran 10.000. Hay retroactividad benigna y vamos a aplicar la norma que les sea más favorable. Eso lo entiendo. Lo que no entiendo es por qué no modificaron la Constitución si se quería hacer eso. Porque ese es el tipo de modificaciones que pasan fácil, en donde la administración no se hace muchos problemas, ¿no? En fin. El principio de concurso de infracciones lo que establece es que cuando una misma conducta califica como más de una infracción, lo que vamos a hacer es imponer la sanción que corresponda a la infracción de mayor gravedad. Y no vamos a estar sumando sanciones, ¿no? Sumando sanciones por cada uno de los ordenamientos jurídicos que han sido infringidos por nuestro reglamento. El de continuación de infracciones es un principio interesante, ¿ya? El de continuación de infracciones es un principio interesante. ¿Por qué? Porque se refiere a las infracciones continuadas, se refiere a las infracciones continuadas en las que una conducta se manifiesta en múltiples conductas chiquititas a lo largo del tiempo, o en una sola conducta continuada que no se interrumpe. Por ejemplo, rompo la calle sin permiso. Me ponen una multa por haber roto la calle sin permiso, pero de ahí pasan los meses y sigo con la calle rota. Entonces, si sigues con la calle rota, quiere decir que sigues en infracción. La infracción es continuada. Ante esta situación, lo que dice el legislador es, antes de volverle a poner otra sanción, tienen que haber pasado por lo menos 30 días hábiles, y dentro de esos 30 días hábiles, tienes que haberle apercibido el cumplimiento. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Apercibimiento es la palabra jurídica bonita para amenaza. O sea, lo que nos dice la ley en buena cuenta es que el funcionario público te queda amenazado al ciudadano. Tiene que haberle dicho, oye, o cumples con parchar esa calle porque esa calle no puede seguir rota, o te voy a volver a imponer otra sanción. Pues ya te impuse una y dentro de los 30 días te estoy recordando que tienes que ponerte a derecho, porque si no te pones a derecho te voy a volver a sancionar. Por supuesto que esto no sucede o no puede darse en aquellos casos en los que el administrado ha impugnado la decisión. Oye, me has sancionado, yo he impugnado, y ahora, pese a que está mi expediente en impugnación, tú pretendes volverme a poner otra infracción porque sigue, digamos, en el ejemplo que estoy poniendo, la pista rota. No, señor, tienes que esperar a que termine el procedimiento administrativo. El principio de causalidad, otro principio importante de la administración pública, lo podemos definir como el que la hace, la paga. El que la hace, la paga. O sea, si yo cometí la infracción, pues la sanción tiene que imponérseme a mí, no a otra persona. El que la hace, la paga. Eso significa causalidad. Sin embargo, la propia ley establece aquí algo con lo que mucha gente no está de acuerdo, ¿no? Que es que exista la posibilidad de que algunas normas legales generen solidaridad entre obligados. Por ejemplo, el reglamento de tránsito. Si yo le presto mi auto a uno de ustedes y ustedes infringen alguna norma de tránsito, el Estado no tiene cómo saber quién estaba manejando el auto, pero el Estado sí tiene cómo saber de quién es el auto. Entonces, me van a iniciar el procedimiento sancionador a mí y me van a tratar de imponer una sanción a mí, como propietario del auto, pese a que yo no he sido el que ha cometido la infracción. De hecho, probablemente puedo estar fuera del país, o estoy internado en una clínica, o estoy muy mal de salud, o sea, no interesa que no sea físicamente posible que yo haya estado conduciendo el auto, simplemente en ese auto se cometió una infracción de tránsito, pues yo como propietario del auto voy a tener que responder por ella. Eso es solidaridad y no causalidad.
porque el principio lo que dice es que el que la hace la paga. Sin embargo, como les digo, hay normas que expresan la solidaridad para el cumplimiento de algunas funciones, en cuyo caso como que este principio se ve un poquito afectado. El principio de presunción de licitud es mi favorito, ¿no? Cada vez que vamos a investigar a un administrado, tenemos que partir de entender que los administrados han actuado correctamente. Esta es una derivación del principio de presunción de inocencia que está en la Constitución. No puede ser de que yo, SUNAT, crea que todos son evasores, o que yo, Indecopi, derechos de autor, piense que todos son piratas, o que yo, Contraloría, piense que todos son corruptos. O sea, no, señor. Se tiene que presumir la licitud de quienes están siendo materia de investigación. El principio de culpabilidad es el último gran principio incorporado en la 27444, incorporado a través del decreto legislativo 1272, y básicamente lo que dice es que la responsabilidad objetiva la dejamos para el derecho civil. En el derecho administrativo, la responsabilidad tiene que ser siempre, al igual que en el derecho penal, subjetiva. Para quienes no son abogados, ¿no? Les digo muy fácilmente, si el día de mañana Periquito Pérez, por decir cualquier nombre, atropella y mata a alguien, le quita la vida a alguien, no necesariamente va a ir preso, no necesariamente va a tener responsabilidad penal. Porque ¿qué sucede si el señor al que ha atropellado a Periquito Pérez estaba suicidando? Pues? O sea, se tiró del puente, Piña Periquito Pérez, se tiró del puente el señor en el momento que estaba él pasando con el carro, y claro, a la hora que se pone, ¿por qué murió esa persona? Murió por el impacto de un vehículo a una cantidad de velocidad determinada. Entonces, claro, ahí Periquito Pérez va a decir, sí, es cierto, yo lo maté, pero yo no tengo responsabilidad por ello. No, el que mata tiene que purgar prisión. No, señor. Eso sería responsabilidad objetiva. Si haces esto, entonces esto. No. Si haces esto, puede ser que va a haber entonces esto, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de lo que haya sucedido. La responsabilidad es subjetiva. Y es cierto que aquí el principio deja la posibilidad de que la ley establezca algunos supuestos con responsabilidad objetiva todavía, como por ejemplo, te pasaste el semáforo en rojo, no me interesa que tu esposa esté por dar a luz, te pasaste el semáforo en rojo, te voy a poner una multa, te acabó, responsabilidad objetiva. Ya. Eso en general ya no es la regla es que la responsabilidad sea subjetiva, vale decir con culpa. Tienes que haber tenido la culpa de lo que sea que hayas hecho. Y finalmente, porque ya estamos ahora sí con el tiempo bien limitado, para podernos ir a las preguntas, el principio de non bis in idem, que podríamos resumirlo en una palabra: no me golpees dos veces. El Estado no puede sancionar más de una vez por una misma conducta. O eliges sancionarme de una manera administrativa, o eliges sancionarme de una manera penal, o eliges sancionarme de una sola manera administrativa y no de varias. El non bis in idem significa no me debes castigar dos veces por haber hecho lo mismo. De hecho, esa costumbre de castigar más de una vez a alguien por una misma acción es típica de las dictaduras, es típica de los gobiernos de facto. Y estos son los principios que en la medida que los respetemos, vamos a tener una suerte de autocontrol al interior de la administración, como les comentaba al inicio de esta exposición, y vamos a, ante la duda, poder interpretar adecuadamente la norma que vamos a aplicar. Y interpretarla adecuadamente quiere decir interpretarla en armonía con estos principios que acabamos de explicar. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.